Shalom Aleichem, y estamos continuando en este series en memoria Sehut en mérito del gran rabino Sefaradim, rabino Meir Melamed, Maslia Melamed, y estamos continuando en esto basado en la obra de él, en lo que ha de responder, y estamos mirando basado en su obra en este video sobre breve historia de los judíos, hebreos, israelitas o judíos. Como ya he sabido, los judíos hoy en día son conocidos como hebreos, israelitas, no confundir con israelí, que define el ciudadano, el judío o no del Estado de Israel, o judíos, a pesar de que este último calificativo es el mejor que define lo que actualmente creen en la religión judía. El patriarca Abraham se conoce como el primer hebreo. Se le llamó así porque era descendiente de Eber, como dice en Génesis 10, verso 21. Aquí también tenemos porque llegó a la tierra de Canaán atravesando el río Eufrates. Ivri es hebreo, que significa pues llegado del otro lado del río. En hebreo, Eber Hanahar, o sea, de la Caldea, aproximadamente entre los años 2000 y 1700 de la era común, en la que las tablillas encontradas en el Tel el Amán se menciona la palabra Habiru, que se deriva de Eber, aludiendo al movimiento migratorio de los Habirus, hebreos de aquel tiempo, la que demuestra la veracidad de la existencia del patriarca Abraham, a que este no fue un mito. Abraham parte del monoteísmo. Abraham fue el primer propagador del monoteísmo en el mundo. Sin embargo, antes de Abraham hubo núcleos monoteístas aislados. Hanoc, como dice en Génesis capítulo 5, verso 22, y Noach o Noé fueron monoteístas. Malquisedec, rey de Shalem o Jerusalén, era sacerdote del Dios Altísimo. Génesis capítulo 14 y 18. Pero Abraham tenía algo más que todos ellos: su lucha contra el paganismo, que abrió a la humanidad nuevos horizontes y proporcionó los ideales sagrados. El patriarca Abraham tomó sobre sí la santa misión destinada a marcar el desarrollo del mundo de las ideas y fundar las bases de las creencias en el Dios único, inmaterial y universal, aceptando de buen grado los sacrificios que su noble carrera le imponía. Es por esto que a Abraham se le considera el padre del monoteísmo, desde Abraham hasta el rey Salomón. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, dejando como sucesor a su hijo Isaac, y este tuvo su hijo Jacob, cuyo título honorífico fue Israel. Génesis capítulo 39, verso 29, razón por la cual los 12 hijos y la familia llevaron el nombre de hijos de Israel o israelitas. Los hijos de Israel inmigraron a Egipto y allí se hicieron tan numerosos como los faraones, temerosos de su creciente fortaleza, y los sometieron a dura esclavitud. Fue entonces cuando surgió el profeta Moisés, el libertador y legislador del pueblo de Israel, y que sumaba entonces como 600 hombres, sin contar las mujeres y a los niños. Moisés dio a los israelitas los 10 mandamientos y la Torá, y lo que es llamado también Pentateuco, y por mandato de Dios, después de que los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años antes de la muerte de Moisés, nombró a Yehoshua como sucesor, y este conquistó la mayor parte de la tierra de Canaán, distribuyéndola entre las tribus de Israel. Y a Joshua le sucedieron los jueces, siendo el último de ellos el profeta Samuel, quien a petición del pueblo nombró el primer rey, que fue Shaul.
A este le sucedió David, reinando después su hijo Salomón, o Shlomo. La división de las tribus de Israel y su cautiverio. A la muerte del sabio rey Salomón, quien había llevado al país de Israel al pináculo de la prosperidad, su reino se dividió en dos partes. Primera contó con las dos tribus, Yehudá y Benjamín, y la segunda con las 10 restantes. Pasados algunos años, los pueblos vecinos aprovecharon de esta división, venciendo sucesivamente los dos reinos, y fue así como los israelitas fueron llevados al exilio en Babilonia. Esto fue aproximadamente en el año 586 antes de la era común, por Nebuchadnezzar o Nabucodonosor y otros. Más tarde, el gran conquistador sirio, rey de Persia, permitió a los desterrados volver a su país, encabezado por los jefes espirituales, Esdras el escriba y Nehemías, para formar nuevamente la nación de Israel en su propia tierra y reconstruir así el templo. Fue exactamente con el retorno de los exiliados de la tierra prometida que, con la reconstrucción del templo en Jerusalén, junto con la reforma religiosa, social, política de Esdras, Nehemías, cuando los israelitas fueron llamados judíos, por la parte de la Tierra Santa donde el pueblo inmigrante se había establecido de Judea. Ahora vamos a ver la diáspora. En la diáspora, en el siglo V antes de la era común, fue constituida una religión judía con unas reformas siempre basadas en la ley de Moisés. El pueblo judío se preparaba así en el milenaria diáspora. Por esto, cuando el segundo templo también fue destruido, los judíos fueron deportados a países lejanos, llevaron consigo a su judaísmo sin templo, sin holocausto, sin patria, pero haciendo de su corazón, de su modestia morada, en un nuevo templo de los países del destierro y de su segunda patria. En su tristeza, en sus tristes vidas de desterrados, jamás olvidaron la tierra de sus antepasados, introduciendo el recuerdo de ella en las oraciones diarias, junto a la esperanza de la llegada del reino mesiánicos, donde, según las profecías bíblicas, los hombres estarán unidos con lazos fraternales y la verdadera paz reinará en el mundo. El retorno de los judíos a su patria. En nuestro siglo, con el retorno de los judíos a su patria ancestral, el Consejo Nacional, representado del pueblo judío en ese entonces llamado Palestina, en la diáspora, el movimiento sionista mundial, reunidos en la medianoche del 14 y 15 de mayo de 1948, día de determinación del mandato británico, llamó al nuevo Estado judío el Estado de Israel. A mi parecer, dice el rabino Melamed, lo llamaron así porque Israel se asocia a la idea de vencer las fuerzas sobrenaturales, según cuenta la Biblia en Génesis capítulo 32, verso 29, en el episodio de la lucha de Jacob con el ángel, y no porque judío suene mal o Israel suene bien. El patriarca Jacob, calificado más tarde Israel, pasó grandes penurias, días difíciles y persecuciones fuera de su país, como vemos en Génesis capítulo 31, verso 40 al 42, y sin embargo supo sobreponerse a todas las dificultades, vencer todos los obstáculos y regresar finalmente a su propia tierra. A sus descendientes, los israelitas, les aconteció lo mismo, y por eso llamaron su patria el Estado de Israel. Por una feliz coincidencia, las letras que componen la palabra Israel en hebreo forman las iniciales de los nombres de los tres patriarcas y de sus 4 esposas, fundados del pueblo hebreo. Vea la ley de Moisés de la obra de el rabino Melamed en su comentario en la página 121. Hebreos, israelitas y judíos. Resumiendo lo dicho anteriormente, la historia del pueblo judío comenzó con Abraham. Este y su descendiente fueron conocidos como hebreos hasta la época de Jacob, su nieto, a quien se le dio el calificativo de Israel, cuyos descendientes fueron llamados israelitas.
Más tarde, cuando el reinado de Yehudá se estableció en la parte del sur de Palestina, el pueblo llevó el nombre Yehudim o judíos, y con este nombre se les conoce hasta el día de hoy en el día donde quiera que estén dispersos, independientemente de su mezcla biológica, lengua, cultura y civilización, color, raza, grado de religiosidad, tal como ortodoxo, conservativo, liberal o independientemente de si es sionista o no. El origen calificativo judío proviene del nombre Yehudá, cuya raíz es Jodaá, que en hebreo significa gracias. En la Biblia, en Génesis capítulo 29, verso 35, se cuenta que cuando Lea, esposa de Jacob, dio a luz al cuarto hijo, dijo, esta vez agradeceré al Eterno, por lo tanto le puse el nombre de Yehudá. Este nombre se generalizó después del cautiverio de Babilonia. Todos los hebreos a quienes se llamó Yehudim, no importando la tribu a la que podían pertenecer. Aún tenemos un ejemplo de Benjamín, Mordaqueo, en la fiesta de Purim, donde se menciona al final de la lectura que él se llamó también un Yehudí, aunque no era perteneciente de la tribu de Yehudá. Por otra parte, encontramos en el judío convertido en apóstol cristiano. Pablo usaba el término hebreo, israelita y judío para significar una misma cosa. Según sus propias palabras, él pertenecía a la tribu de Benjamín, y sin embargo se calificó a sí mismo de hebreo cuando dijo: soy hebreo, hijo de hebreos, en la Biblia cristiana, en Filipenses 3, verso 5, y en los Actos, el capítulo 21, verso 39, verso 22 y verso 3, y dice: yo de cierto soy hombre judío de Tarsos. Y después en Corintios, capítulo 11, verso 22, él se refiere a sí mismo como israelita. Dice el rabino Melamed aquí: son hebreos, yo también, soy israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo. Hoy en día los judíos usan los tres términos citados sin distinción. Algunos prefieren llamarse hebreos, otros israelitas, otros judíos, aunque este término calificativo es a veces usado en sentido peyorativo por los gentiles que ignoran su significado, así como los antisemitas, haciendo que algunos otros judíos eviten el llamarse así. Raza judía. Algunos judíos se consideran a sí mismos pertenecientes a la raza hebrea, aunque la mayoría los clasifican de semitas. En mi opinión, tanto dice a la opinión del rabino Melamed, tanto el calificativo de raza hebrea como la raza semita no es más que una ficción, así como lo que es la raza aria. Estas clasificaciones fueron usadas originalmente por los filólogos para describir a los grupos pertenecientes a determinados lenguajes y no a una raza propiamente. Sin embargo, los antropólogos insisten en que los judíos pertenecen a la raza caucásica, ya que ellos, según ellos, descienden de un movimiento migratorio de los hicsos, pueblo seminómada que bajo el nombre de hebreos se estableció en la tierra de Canaán, y después de la destrucción del gobierno de Israel por los romanos en el año 70 de la era común, y fueron dispersados por todas las partes del globo. Y si admitimos la hipótesis de que los judíos pertenecen a una raza caucásica, ¿cómo se explica entonces que muchos de ellos tengan diferentes características físicas? Tenemos que decir forzosamente que además de las influencias climáticas y de dietas que a veces contribuyen a cambiar los trazos físicos, los judíos, el bien antiguamente constituyeron una raza. Con el decorrer del tiempo, algunos de ellos se mezclaron voluntaria o involuntariamente con otros grupos étnicos de donde vivían a través del casamiento mixtos, el proselitismo, etc. El primer ejemplo de cruces étnicos en masas lo encontramos en la misma Biblia, y los hijos de Israel partieron a Ramsis en Sucot como 600,000 hombres de pie, sin contar las mujeres y los niños.
y también la multitud mixta, el Erev Rav, de toda clase de gente subió de Egipto con ellos. Naturalmente que pudo haber existido casamientos mixtos entre los israelitas y las personas de dicha multitud se les unió. Los khazares, por ejemplo, ver en su lugar, pueblo que se convirtió en el judaísmo, pertenecen a la raza asiática, diferente de los semitas judíos, y sin embargo muchos de los judíos ashkenazitas descienden de ellos. Por eso mismo, los ashkenazitas tienen rasgos diferentes que a sus correligionarios sefaraditas. Debido a estas razones, conversiones en masas, casamientos mixtos, influencias climáticas, algunos judíos de Alemania parecen pertenecer a la raza nórdica, los judíos de Ucrania que parecen más bien a los cosacos, los franceses, los sefarditas a los españoles y muchos de los que viven en Norteamérica, los americanos. Lenguas, nombres y identificación de los judíos. Al principio de la formación, como el pueblo hebreo hablaban el idioma hebreo, pero después del regreso del cautiverio de Babilonia usaron el arameo. Con el tiempo la lengua hebrea fue empleada solamente en las oraciones y en las sagradas escrituras. Como la lengua diaria hablaban en el idioma del país donde establecieron, hasta que en el año 1948 los judíos, al recuperar su patria ancestral, volvieron a restablecer el hebreo como idioma oficial diario. Entre tanto, en virtud de que este idioma fue extraído de la Biblia, del Talmud y otros escritos antiguos hebreos donde no se encuentran los términos científicos y modernos usados en la actualidad, fue necesario moldear el hebreo, sirviendo en la mayoría de estos casos de raíces hebreas, para convertirlo en un idioma vivo y actualizado, adoptando también la pronunciación hebraica sefaradí, que es la más correcta. Sin embargo, hasta el renacimiento del nuevo estado, el hebreo era solamente el idioma literario. Se hizo también literatura hebrea escrita en el antiguo griego, como lo hizo Filón el judío, en árabe, como lo hicieron Maimónides, Yehudah Halevi y otros, en yiddish y en latino, en persa y en castellano y en muchos otros idiomas. Por ejemplo, en la falacia de los judíos Absinia oran en el idioma etíope llamado Giz y hablan el Amharic, que es idioma del distrito Abisinia donde ellos viven. Referente a los judíos con apellidos no hebraicos, ellos pueden o no descender del pueblo de Israel, como por ejemplo el apellido Behar, el cual también entre los no judíos. Lo mismo se puede decir de los apellidos Pérez, que quizás adaptado de Pérez, hijo de Yehudá, en Génesis capítulo 38 verso 29. Dueñas, Rodríguez, López, Bichachi, etcétera, son palabras que no tienen nada que ver, no tienen nada de hebreo, pero el autor de El Retorno Sefarad, J.M. Strugo, dice en la página 105 de su libro haber encontrado en España familias cristianas con apellido Abulafia, Abala, Sema, Al-Hazareki, Turiel, Maimón, Yeruzun, Salem y otros. Indudablemente descendientes de conversos. Sabemos que también que existen buenos cristianos con apellidos Cohen y apellido Leví. Con respecto a la pregunta desde cuando los hebreos comenzaron a usar apellidos, yo quisiera recordar a los que desconocen nuestra sagrada Biblia, que desde la época de Moisés, a pesar de que los hombres como las mujeres usualmente eran conocidos por los nombres y de sus nombres los padres, por ejemplo Isaac, hijo de Abraham, y a veces con el nombre de sus madres como Dina, hija de Lea. Eso lo vemos en Génesis capítulo 34 verso 41. El profeta Moisés clasificó a los hijos de Israel a partir de los 20 años.
transformando el nombre de sus padres en apellidos. Por ejemplo, los miembros de la familia de Hanoch, hijo de Rubén, llevarían el apellido Hanojí. Los de la familia de Palú, también hijo de Rubén, llevarían el apellido de Paulí, etc. Importancia del nombre entre los hebreos. El nombre era una de las importancias capital a los ojos de los hebreos. No era como una simple palabra en tono de la voz cualquiera, sino que era algo real, o sea, como el ser mismo de la persona que lo llevaba. El nombre, que parece ser una cosa accidental y sin valor, era para los antepasados una parte integrante de los seres vivientes, hasta que los objetos inanimados marcaba la esencia misma íntima y participaba en ella. El nombre expresaba determinadamente la individualidad y era una especie de doble, de efigie, de sombra. Alcanzar el doble era alcanzar la persona misma. El conocer el nombre de un ángel o de un demonio era tener a este ángel o a este demonio en su poder. Quien conociera el nombre verdadero de Dios estará seguro de recibir su ayuda. Vean el Pirkei Avot y los comentarios de el rabino Melamed ahí en la página 15 de su obra. Los hombres de la etimología de los nombres tienen un gran lugar en la Biblia, lo que establece una relación íntima entre el nombre y el que lo lleva. Nomen est omen. En 1 Samuel capítulo 25 verso 25 leemos: Nabal es su nombre y la vileza está con él. Nabal en hebreo significa vil o bajo. Dios es el nombre por excelencia. Levítico 14 verso 11, Deuteronomio 28 verso 58. Antiguamente se pensaba que en el nombre dado al niño decidía su destino. En cambio, del nombre se hacía que se cambiara la suerte. Cuando una persona estaba enferma, daba otro nombre, era como una nueva persona había nacido o nacía y se sustituía a lo anterior. Este concepto explica que por algunos personajes en la Biblia poseen más que un nombre: Jacob, Israel, Salomón, Yedidya, Eliakim, Joaquim, Gideón, Yerubal, Hosea, Yehoshua, Esther, Hadassah, y según el Talmud, Yitro, suegro de Moisés, tenía 7 nombres. Entre los israelitas, como entre los egipcios, se encontraron la misma preocupación por la perpetuación del nombre para asegurar la inmortalidad sobre la tierra. Así que se explica el deseo de engendrar su hijo, la de la ley liberato entre los hebreos. En Génesis leemos que Dios dijo a Abraham: porque en Isaac te será llamado tu descendencia, lo que quiere decir que tomando la genealogía eslabón a eslabón se unaban a Abraham, Aarón, este nombre con Pinjas, su nieto. Cuando se dice Pinjas, hijo de Eleazar, quien era hijo de Aarón, el sacerdote, Jacob, al bendecir a Efraín y a Manashe, que acababa de adoptar, dice: mi nombre sea llamado en ellos el nombre de mis padres Abraham y Isaac. Vea Génesis capítulo 48 verso 16 y Isaías capítulo 48 verso 1. En el libro de los profetas de Nahum está dicho que no quede ni memoria de tu nombre, del profeta Nahum, en el libro del profeta Nahum está dicho que no quede ni memoria de tu nombre. Era una lamentable perspectiva ver al hombre de un desaparecer. Vea 2 Samuel capítulo 14 verso 7. Lo mismo para un pueblo como un individuo. Vea también 2 de Reyes capítulo 14 verso 27. En Éxodos capítulo 17 y verso 14, Isaías 48 verso 19 y el libro de Josué capítulo 7 verso 9. Quien tenía un numeroso descendiente aseguraba la perpetuidad de su nombre. Vea lo que menciona aquí, por eso la idea de reproducir es muy importante.
quien tenía un numeroso descendiente aseguraba la perpetuidad de su nombre. Vea Isaías 66, verso 22, Salmo, verso 72, verso 17. El rey Saúl le había dicho a David: júrame que no destruirás mi posteridad después de mí, ni que borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Absalom, cuando todavía no tenía hijo, construyó un monumento para sí en vida, con el fin de asegurar el recuerdo de su nombre, llamando el monumento de Absalom. Samuel, 2 Samuel 18:18. En Isaías 56, verso 4 al 5, leemos: así dijo el Eterno: a los eunucos que observan mi día de reposo, yo les daré un nombre mejor que el de los hijos y hijas. Nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. Isaías 56, verso 4 al 5. Debido a la importancia que tenían los nombres, claro que estos no se daban al azar. El carácter de estos nombres estaba determinado por la circunstancia. Un mismo nombre podía ser dado por las causas diferentes, pues a veces este nombre recordaba un acontecimiento singular. Vea Génesis capítulo 21, verso 6, verso 25, verso 26, verso 29, verso 32, etc. A veces expresaba el voto de que el niño fuera dotado de tal o cual calidad o cualidad. También se daban nombres de animales y de plantas. Yona, por ejemplo, significa paloma; Débora, abeja; Tamar, palmera. Y a veces su nombre recordaba la memoria de un ser querido, como Absalom, llamado a su hija Tamar del nombre de su hermana. Vea también 2 Samuel capítulo 2, verso 13 al verso 1, y el capítulo 14, verso 27. A menudo el nombre marcaba una relación de dependencia con respeto a la divinidad, y Lael, como Lael, Números capítulo 3, verso 24. Lemuel, por ejemplo, en Proverbios capítulo 31, capítulo 31, verso 1 al 4, que pertenece a Dios. Abdiel y Obadiah, siervo del Eterno. Eliyahu, mi Dios es eterno. Amishadai, mi pueblo del Todopoderoso. Entre los semitas, el nieto recibía muchas veces el nombre del abuelo. Esa costumbre se ha mantenido hasta hoy entre los judíos con diferencia. Los ashkenazis no le ponen al niño o a la niña el mismo nombre hasta que el abuelo o la abuela haya fallecido. En la Biblia, la designación completa de un individuo comprende el nombre de dicha persona, el nombre de su padre, el nombre de su familia, el nombre de su clan, su nombre de su tribu. Así, Ahan, individuo; Ben Carmi, padre; Ben Sabdim, familia; Ben Zerah, el clan y de la tribu de Judá. Josué, capítulo 7, verso 1. Y así continuamos. Más adelante, Acán es llamado simplemente Acán Ben Zera. Josué capítulo 7, versos 17 y 18. Generalmente se limitaban a mencionar los nombres del padre de la familia, del padre del abuelo, como tal, como Secanaya Ben Yahil de los Benei Elam. En Esdras capítulo 10, verso 2, Meremot Ben Urias Ben Jacos. En Nehemías capítulo 3, verso 4, y muchas veces el nombre de la familia no fue mencionado, como Meremot Urias en Esdras capítulo 8, verso 33. Otra vez se ponía el nombre del padre y no se daba el nombre de la familia. Así en Génesis, en capítulo 29, verso 5, Labán es llamado hijo de Nahor cuando él es hijo de Petuel. Génesis capítulo 28, verso 5. ¿Quién es el hijo de Nahor? Génesis 24, verso 7. En Reyes capítulo 9, verso 14, Jehu es mencionado como hijo de Josafat.
hijo de Nimshi, mientras que el versículo 20 se le da como hijo de Nimshi. Así también Josafat ben Yeshua y Noadia ben Binui en Esdras capítulo 8 verso 33. A veces no se menciona más que el nombre del individuo. En la literatura hebrea se encuentran diferentes nombres para que una sola persona, mientras que las inscripciones hebreas más recientes se encuentran sobrenombres que a menudo son anunciados por estas palabras de Mitkere o Hamenjune. Por ejemplo, Moshe, que también es llamado Moisés, Shelemó, y que también Shelemó es llamado Salomón. Esta costumbre perdura hasta el día de hoy. A partir de la Edad Media, cuando en 1172 Joseph II de Austria obligó a los judíos a adoptar apellidos, así como ocurrió también en Rusia en 1845, casi todas las naciones europeas, los judíos fieles a la tradición prefirieron adoptar como apellido el nombre de su padre, abuelos o antepasados, como por ejemplo el apellido de su padre, abuelo antepasado, como de España, Bar David, hijo de David, Bar Simentov, hijo de Simentov, Ben Ezra, hijo de Ezra, Ibn Ezra, Ibn en árabe es hijo de Ezra. En Alemania, Mendelssohn significa hijo de Mendo. Abrahamson, hijo de Abraham. En Inglaterra, Wolfson es hijo de Wolf. En Bukhara, ciudad del sureste de Rusia, Eliashivli es hijo de Ilai. En Ucrania, Polensky o Podolsky de Podolia en los países eslavos, Abramovich de Abraham, Moskowitz de Moscú. Algunos hijos llevaban el nombre de la madre como apellidos, como por ejemplo Rybikov de Rebeca, Divorin, hijo de Débora, o otros llevan el nombre del país de la ciudad como Ashkenazi. Por ejemplo, Safarti de Francia, Lisbona de Lisboa, Behar, que en Turquía se pronuncia Bahar, en hebreo significa escogió, y en árabe de la costa del mar. Mitrani, compuesto de mi, en hebreo, que en español significa de, y de Trani, que es el puerto de Apulia en Italia, y puede que también se derive de Matronit, la palabra hebrea que significa hebreo que significa en español significa palabra aramea que quiere decir matrona, o sea, descendiente de la matrona. Además, hay los orígenes de los apellidos citados existen que se derivan de animales o cosas como león, wolf, lobo, stern, estrella, shield, escudo, Rothschild, significa rojo, y de oficios profesionales como sofer, schreiber, escribanos, hazan, oficiante, dayan, juez del tribunal rabínico, de características físicas como moreno, schwartz, que es moreno oscuro, o cualidades y virtudes como bardagán, calo, juez del tribunal rabínico, la característica como alegre o gracia o bienvenida, jarade, que es hebreo de jared, que significa tembloroso por el temor de Dios, y que proviene, a mi parecer, del idioma turco, dice el rabino Melamed, y otros parecidos como ejemplo Amsalak, Amselem, Bitbol, Asyot, Garasi, y el apellido Egosi puede ser que se derive del hebreo que significa mi nuez. En conclusión, lo que hace que sea judío no es la raza, el nombre o el apellido, sino la conciencia de ser judío y de vivir como tal, y de sentirse parte de este mismo grupo, independiente del origen y lengua o color de la persona, como por ejemplo volvemos a citar nuestros correligionarios ashkenazim, cuya mayoría de ellos son, por sus facciones, no parecen a veces pertenecer a la raza semética.
así como a los falashas, que por su fisonomía y color oscuro difícilmente son distinguibles de otros grupos que habitan en Abisinia o otra región de África cercana de esta, y sin embargo son judíos. Aquí terminamos esta porción de la segundo video de Dama Shetashev, que sepas a responder, una historia breve de los judíos. Y esto lo estamos haciendo en Sehut del gran rabino Meir Matzliah Melamed, que su memoria continúe afectando a toda Latinoamérica y todos los pueblos a través de las repeticiones de estas grandes enseñanzas que él dejó a aquellos que son de ascendencia sefaradí, literalmente toda la comunidad judía. Le desea un shalom, brajá, Moshe Otero. Shalom, shalom.